Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Micrófono Remoto. El día de hoy nos encontramos con Campo Elías Terán Jr., quien es abogado y periodista deportivo de RCN y Win Sports. Vamos a hablar con él sobre las teorías del periodismo y cómo él las maneja día a día dentro de su carrera. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micrófono Remoto. El día de hoy tenemos un gran invitado, un reconocido periodista deportivo de nuestro país, Campo Elías Terán Jr. También es abogado, actualmente trabaja en Win Sports y en RCN, si no estoy mal. Hace parte del programa de todas las mañanas de Primer Toque, también en los fines de semana junto a César Augusto Londoño hace parte de Mucho Más Fútbol. Y el día de hoy estamos con él y vamos a hablar acerca del periodismo. ¿Qué tal, Campo Elías? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Nicolás? Un abrazo también a Santiago y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por atendernos, Campo. Bueno, Campo, hablando sobre entrándonos en el tema del periodismo, nuestra primera pregunta hacia ti es la siguiente. A pesar que su carrera profesional ha avanzado bastante como comentarista y presentador, ¿cree usted que aún sigue cumpliendo su rol como periodista de llevarle la información a la gente más que la opinión? Los roles periodísticos están enmarcados en 4 categorías: los normativos, los prácticos, los cognitivos y por último las narraciones performativas. Dentro de los roles normativos encontramos las reglas o estándares sociales y también encontramos las creencias sobre las prácticas deseables o el comportamiento generalizado. Por último, vemos dentro de estos roles normativos el contexto, la reproducción, la resistencia y la conservación. Pasando por los roles cognitivos o la socialización ocupacional, encontramos los valores tanto institucionales como individuales. Por ejemplo, en los institucionales encontramos los valores aceptados, evidentes, naturales y obvios, mientras que en los individuales encontramos actitudes, creencias, aspiraciones o ambiciones. Los roles prácticos están marcados por 4 aspectos: el monitoreo, la facilitación y lo radical, terminando con lo colaborativo. Por último, las narraciones performativas son aquellas que marcan la diferencia entre el discurso y la práctica. Sí, yo pienso que lo principal que debe tener un periodista es justamente eso, nunca dejar de ser periodista y nunca dejar de estar tratando de informar a la gente. En el último tiempo creo que los roles se han invertido y a la opinión se le ha dado una sobredimensión que antes no tenía. Hoy todo el mundo opina, todo el mundo quiere opinar y todo el mundo piensa que opinar es periodismo. Es más, hoy se da un caso bastante particular y es que la gente no solo opina en los programas, hablando de periodistas, no solamente opina en los programas, sino que además de la opinión que da en los programas, da la misma opinión en las redes sociales, en distintas plataformas de redes sociales. Entonces termina dando la misma opinión 6 veces, o 4 veces, o 5 veces. Yo creo que hay una sobredimensión a la importancia de la opinión. La opinión no es el periodismo. La opinión es una de las tantas ramas que puede tener el periodismo, pero no es el periodismo. Y pienso que la principal rama que tiene el periodismo, la principal preocupación de todos los periodistas, sobre todo cuando están en la universidad y sobre todo desde el punto de vista de la academia, tienen que ser dos: informar y preguntar. La opinión viene después. Esto sí, claro. Bueno, un poco también relacionado con este tema y nuestra segunda pregunta es un poco sobre la ética. Sabemos que la ética para un periodista es algo esencial y básico para el buen desarrollo de su carrera profesional. Y la pregunta va, ¿qué recomendaciones le haría usted a un futuro periodista para que destaque en este aspecto? La ética periodista es la rama de la filosofía que ayuda a los periodistas a determinar lo que es correcto hacer en el periodismo. Muchas veces, esta ética logra diferenciar a un buen periodista de un mal periodista. Dentro de la ética existen 3 tipos de marcos éticos. El primero es la ética de la virtud, el segundo la ética del deber y por último la ética consecuencialista. En la actualidad, todos los periodistas debemos tener en cuenta el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, el cual cuenta con los siguientes puntos. Primero, el derecho del pueblo a una información verídica. Segundo, la adhesión del periodista a la realidad objetiva. Tercero, la responsabilidad social del periodista. Cuarto,
la integridad profesional del periodista. Quinto, el acceso y la participación del público a la información. Sexto, el respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre. Séptimo, el respeto del interés público. Octavo, el respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas. Y noveno, la eliminación de las guerras y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada. Que tenga la ética no como una base de su profesión, sino como una base de su personalidad. Que uno no puede pensar que una persona que en su vida cotidiana carece de ética, ya sea en su edificio, en la manera de comportarse con los demás, en sus relaciones con los demás, en sus interacciones con el resto de los seres humanos, tenga ética como profesional. No la va a tener. Y eso es primordial que lo tenga cada individuo, ni siquiera cada profesional, sino cada individuo. Ya después, obviamente, con los valores que cada uno tenga, esa ética se protegerá en el transcurso de la profesión. Es importante en la profesión tenerla porque te define como periodista y como persona. Sobre todo ahora que hay tantos canales de difusión, lo que tú dices en un podcast o la manera de manejarte y de manejar la información en un podcast, no sé, en un video de Instagram, a través de Facebook o a través de los canales tradicionales, la radio, la televisión o la prensa, te definen como profesional y te definen como persona. Y es muy difícil que la gente no lo capte hoy en día. Así que es primordial. Pero antes que el periodista, la ética la tiene que manejar la persona. Vale, Campo. La siguiente pregunta es un poco más personal sobre más allá del periodismo, sobre Esencial de Campo Elías Terán. Y es, en la carrera del periodismo, que obviamente está ligada 100% con el lenguaje y la comunicación, un periodista tan reconocido y con tanto éxito hasta el momento como usted, ¿cómo le ha ido con el tema de los idiomas? ¿Qué tantas puertas ha abierto? ¿Qué otras se han cerrado de pronto en dado ocasión? ¿Cómo ha sido este tema con el tema de los otros idiomas? Cuando hablamos de capital nos referimos al conjunto de recursos actuales o potenciales relacionados con lo que posee una persona. Por ejemplo, cuando hablamos de capital escolar, hablamos de un capital que es adquirido por la posesión de títulos escolares, gracias a los cuales se puede acceder a una serie de empleos concretos. Existen varias formas de capital que forman a una persona, tales como el social, el cultural, el educativo, el económico y el político. Cada uno de ellos les abre o cierra puertas a una persona a la hora de buscar ya sea empleo, visa o alguna oportunidad laboral. Y cada una de estas formas de capital abarca o trata sobre los conocimientos que una persona tenga sobre el tema y las oportunidades que ese saber le otorga. Por ejemplo, en el ámbito educativo suelen tener mejores oportunidades las personas que dominan no solo su idioma natal, sino uno o dos más. El saber muchos idiomas abre muchas puertas, tanto en la educación para estudiar en mejores universidades, como en el ámbito laboral para tener mejores cargos. Al igual que esos campos forman a una persona, existen otras formas de capital que forman el campo periodístico. Y estos son el cultural, el judicial, el científico, el político y el económico. A este campo periodístico le rigen ciertas normas, tales como la novedad, la velocidad, la vigilancia y la uniformidad. Esto con el fin de que realmente se cumpla bien todo lo que forma el campo. Al igual que el ejemplo anterior de la educación, aquí también el saber sobre el capital afecta las condiciones laborales de un periodista. Por ejemplo, en la política, el seguir un partido político puede parecer algo normal, y lo es. Sin embargo, para un periodista es algo de tener cuidado, ya que no puede dejarse llevar por su ideología a la hora de dar una noticia o investigar un hecho. Los contactos políticos que un periodista pueda tener afectan sus decisiones y fuentes, pues al tener contactos en la política pueden usarse en beneficio de la investigación que uno lleve. Básicamente, este tipo de capital tiene que ver con la acumulación de recursos y de poder construidos a través de las relaciones, la confianza, la buena voluntad y la influencia entre políticos o partidos y otras partes interesadas como los constituyentes. Te la pongo así y te respondo sinceramente. Es de lo único que me arrepiento de no haber aprovechado en la etapa en la que tenía tiempo para estudiarlo más. El tema de los idiomas hoy es fundamental. Hoy prácticamente que no se vale esa respuesta tradicional que tenemos casi todos los colombianos de decir, no, yo no lo hablo pero lo entiendo. No, yo más o menos lo digo. O sea, no. Sobre todo en la época de formación de un periodista,
hoy es vital que tenga un segundo idioma, hoy es vital. Si es el inglés mejor, porque digamos que es lo más universal y lo que te va a permitir tener la manera no solamente de poder preguntar o cuestionar a un protagonista, sino también de algún aspecto simple que es desenvolverte en un viaje. Cuando te envíen a un viaje a otro país, es la base fundamental de la comunicación, creería yo, es el inglés. Entonces sí es primordial, es fundamental, es tan importante como tener un amplio vocabulario, es tener un segundo idioma. Y tal vez de lo que yo hoy me arrepiento, porque por cuestiones de tiempo no puedo, es justamente no haber aprovechado ese tiempo que tenía en mi etapa de formación y haberlo aprendido mucho más a fondo. Lo pude hacer, pero bueno, ya está, no se hizo y en algún momento tendré que corregirlo, porque hoy creo que es una falencia que tengo. Campo, muchas gracias. La cuarta pregunta un poco va relacionada con las élites en el periodismo, y es que a lo largo de la historia, acá en Colombia se ha visto que hay algunas familias que han dominado el medio. ¿Cree usted que esto todavía ocurre hoy en día, este fenómeno? La teoría de la élite en la práctica periodística se caracteriza por ser unificada. Esta además domina todas las instituciones sociales, se encarga también de manejar el poder y de generar tensión con otros grupos. Dentro de esta teoría también encontramos el papel del delfín político, los cuales son definidos como estas familias que desde hace un tiempo atrás han estado y han sido partícipes dentro de la política. Pues lo podemos evidenciar si, por ejemplo, un señor fue presidente hace 20 años, posiblemente un sobrino, un hijo u otro familiar entra a participar o querer hacer parte de algún cargo político hoy en día. Por esta razón, las prácticas periodísticas cuentan también con familias poderosas del periodismo en Colombia, que como en la política también son familias que desde un tiempo atrás, también como sus familiares, han querido o quieren ser partícipes del campo del periodismo en el país. A ver, creo que es normal, porque no solamente ocurrió en Colombia, eso ocurrió en todas partes. El periodismo es una empresa y digamos que la gente que tenía poder adquisitivo, las familias que tenían poder adquisitivo hace muchos años, invirtieron en una empresa que es el periodismo y le sacaron muchísimas ganancias. Hoy, si se sigue dando, no sé si como dueños de empresa, tal vez sí. La familia Ardila Lule sigue siendo la dueña, por ejemplo, de RCN Radio y RCN Televisión. Ya los Santo Domingo no tanto en Caracol, pero sí en Blue, por ejemplo. Es que es una empresa. O sea, también hay diarios que hacen parte de familias de empresarios tradicionales del país, como el diario El Tiempo, por ejemplo, que también pertenece a una de las, si mal no estoy, a la familia Sarmiento. Eso es normal, porque las familias invierten. Ahora, el tema es que, a ver, se da. Lo que no existe en Colombia, por lo menos a mí nunca me ha tocado vivirlo, es que te censuren por algo relacionado con esa familia. No. O sea, eso es lo que yo considero que sí estaría mal. A mí nunca me ha tocado vivirlo. También hay muchos descendientes de esas familias que ocupan cargos directivos en las empresas de periodismo. Y a mí, o sea, eso es capitalismo, o sea, eso no está mal. Lo malo es que de pronto incidieran en no demos esta comunicación de esta manera o demos la información de esta otra o manejemos la opinión de la gente de esta manera o instauremos esta agenda durante esta semana para que la gente hable de esto que nos conviene. Eso sería lo que yo vería mal. A mí no me ha tocado vivirlo nunca. Entonces pienso que siempre hay determinada autonomía, hay una autonomía amplia para que los periodistas expresen y comuniquen la noticia como son, a pesar de que las familias sean las dueñas y de que esas familias influyentes sean las dueñas de los medios. Ok, Campo, y guiándonos por el mismo tema, ¿cree usted que, teniendo en cuenta que las grandes empresas que mencionábamos anteriormente, o las grandes familias, la gente poderosa del país, son los dueños de los medios, en el momento en el que se filtra la información para llegar a ser noticia, se llega a omitir información por beneficio de esas empresas, sea cual sea la empresa o la información? El gatekeeping es el filtro de información que da el aval para que sea noticioso. Es el periodista quien tiene la decisión de qué información va a conocer el público y cuál no. Es así como existen 5 niveles de análisis, los cuales son el individual, el rutinario, el organizacional, el social y el institucional.
de tal manera que cuenta con 3 tipos de filtros. El primero es la selección de las noticias, el segundo son los elementos de una buena historia y el tercero es la selección editorial. En este proceso encontramos a los curadores, que son los encargados de escoger las noticias, también a los moderadores, que funcionan como puntos de encuentro entre los diferentes grupos sociales sobre temas de interés, y los interpretadores, que básicamente se encargan de interpretar los hechos, es decir sobre qué significa la noticia. Hay 3 participantes. La institución, el periodismo constituye una institución social. Esto significa que hay unas reglas institucionales estipuladas por todos los periodistas. Las organizaciones eventualmente constituyen las instituciones y hay diferentes empresas periodísticas. Cada empresa tiene una línea editorial para seleccionar la información de las noticias. Y por último, los editores y periodistas, que cada individuo y periodista toma elección qué noticia publicar. Yo creo que hoy no, yo creo que hoy está muy globalizado, yo pienso que hoy el receptor cambió, hoy el receptor de la noticia tiene una independencia muy propia. No sé, hace 50 años cómo era, que de pronto la gente tenía, digamos, que una manera de interpretar la noticia un poco más ingenua o un poco más básica. Hoy todos cuestionamos la información que nos dan, o sea, hasta nosotros mismos los periodistas, todos la cuestionamos. Entonces no creo que exista cierta tendencia a manipular la información. Yo por lo menos les hablo de mi experiencia. Nunca a mí me ha llegado un mensaje sobre una manipulación de una información o nunca me ha llegado una orden sobre el manejo de determinada información para que no afecte a X o a Y interés. La verdad no. Y yo pienso que hoy eso muy poco se da. Yo diría que, bueno, no puedo hablar por todo, pero diría que muy poco se da, simple y llanamente porque el receptor es diferente. Hoy el receptor de una noticia tiene un conocimiento a veces superior a quien lo está dando. Entonces y está todo globalizado y hay miles de canales por los cuales uno puede recibir información. Entonces yo creo que hoy no. Hace 50 años no sé, hoy no. Ok, Campo, pues muchísimas gracias por atendernos el día de hoy acá en micrófono remoto. En serio, estamos orgullosos, estamos bastante orgullosos de que nos haya atendido y pues bueno, deseamos muchísimos éxitos y pues muchísimas gracias. No, Juan, un abrazo, muchísimas gracias por haberme invitado, también a Santiago, y nada, aprovechen este proceso de formación que están teniendo como periodistas, que es la base de todo. Si aprovechan el proceso de formación periodística que están teniendo con todas las facilidades que hay hoy, con todos los medios que hay hoy para poder aprender y crecer, seguramente van a ser grandes profesionales. Así que están en el momento tal vez más importante de su carrera como periodistas, porque ya tienen que pensar que son periodistas. Muchas gracias. Sí, Campo, esto es verdad. Y pues de verdad, muchas gracias por más que todo comunicarnos estas palabras suyas a partir de su experiencia en muchas de las preguntas, que pues hablar con una persona que tiene tanto bagaje en este campo pues realmente es muy interesante y es un gran conocimiento. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos y bueno, y ojalá que la gente que lo escucha aproveche. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado bastante. Recuerden que nos pueden encontrar acá en Directo Bogotá como micrófono remoto. Que estén bien.